Desde las profundidades abisales de los océanos hasta la cima de la atmósfera, la Tierra opera una maquinaria de limpieza a una escala monumental. En este vídeo, exploraremos cómo los océanos, los pulmones azules de nuestro mundo, procesan y purifican sus vastas aguas. Nos adentraremos en el silencioso pero poderoso trabajo de los bosques, que actúan como filtros gigantes para nuestro aire y guardianes de la salud del suelo. Descubriremos el reino oculto de los hongos, los maestros del reciclaje, y cómo la simple caída de la lluvia se convierte en una ducha purificadora para la atmósfera. Seremos testigos del trabajo incansable de microorganismos que limpian nuestras aguas, y de animales carroñeros que, lejos de ser agentes de la muerte, son esenciales para la salud de los ecosistemas. Acompáñanos a desvelar la asombrosa maquinaria autolimpiante de la Tierra, un planeta que, a pesar de nuestros desafíos, lucha constantemente por mantenerse limpio y vibrante. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, son mucho más que vastas extensiones de agua salada. Son el corazón del sistema climático de la Tierra y albergan una increíble biodiversidad. Pero, ¿cómo se mantienen limpios estos gigantes acuáticos, receptores de una enorme cantidad de sedimentos, desechos naturales y, lamentablemente, contaminación humana? La respuesta yace en una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos. Una de las principales formas en que los océanos se limpian es a través de la circulación termohalina, a menudo llamada la gran cinta transportadora oceánica. Este es un patrón de circulación global impulsado por diferencias en la temperatura, termo, y la salinidad, halina, del agua. En las regiones polares, el agua fría y salada se vuelve más densa y se hunde, iniciando un viaje lento y profundo a través de las cuencas oceánicas del mundo. A medida que esta agua profunda viaja, transporta oxígeno a las profundidades, esencial para la vida y para la descomposición de la materia orgánica que se hunde desde la superficie. Eventualmente, esta agua profunda resurge en otras partes del mundo, trayendo consigo nutrientes a la superficie y completando un ciclo que puede tardar cientos de años. Este proceso constante de mezcla y circulación ayuda a distribuir y diluir los contaminantes, evitando que se acumulen en concentraciones letales en un solo lugar. Es un sistema de lavado a escala planetaria, lento pero increíblemente eficaz. La luz solar que baña la superficie del océano juega un papel crucial en la purificación del agua. La radiación ultravioleta o rayos UV del sol tiene un efecto desinfectante, capaz de eliminar bacterias y virus dañinos en las capas superiores del océano. Además, la luz solar impulsa la fotosíntesis en el fitoplancton, las microscópicas plantas marinas que forman la base de la cadena alimentaria oceánica. El fitoplancton no solo produce una gran parte del oxígeno que respiramos, sino que también es un actor clave en la limpieza del océano. A través de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono disuelto en el agua, ayudando a mitigar la acidificación del océano. Cuando estas diminutas criaturas mueren, se agrupan y se hunden lentamente hacia el fondo del océano, un fenómeno conocido como nieve marina. Esta nieve marina arrastra consigo materia orgánica, carbono y, en algunos casos, contaminantes adheridos. Al llegar al fondo marino, este material es consumido por organismos descomponedores o queda enterrado en los sedimentos, secuestrando eficazmente el carbono y los contaminantes, lejos de la biosfera activa, durante largos periodos de tiempo. En las zonas donde la tierra se encuentra con el mar, ecosistemas como los manglares,
las marismas y los pastos marinos, actúan como filtros biológicos de una eficiencia asombrosa. A menudo llamados los riñones del planeta, estos humedales costeros atrapan sedimentos, nutrientes en exceso como el nitrógeno y el fósforo, provenientes de la escorrentía agrícola y otros contaminantes, antes de que puedan llegar a las aguas abiertas del océano. Las raíces de las plantas en estos ecosistemas ralentizan el flujo del agua, permitiendo que las partículas en suspensión se asienten. Los microorganismos que viven en el suelo descomponen la materia orgánica y transforman los contaminantes químicos en formas menos dañinas. La protección y restauración de estos ecosistemas costeros es, por lo tanto, vital para mantener la salud de nuestros océanos. La inmensidad del océano le confiere una capacidad de dilución masiva. Aunque no es una solución a largo plazo para la contaminación, la capacidad de dispersar sustancias a lo largo de vastos volúmenes de agua puede reducir su impacto inmediato en áreas localizadas. Sin embargo, es crucial entender que la capacidad de autolimpieza del océano no es infinita. La velocidad a la que introducimos contaminantes, especialmente plásticos y productos químicos persistentes, está superando la capacidad del océano para procesarlos. El océano está mostrando signos de estrés, como la acidificación, las zonas muertas por falta de oxígeno y la acumulación de basura en giros oceánicos. Apoyar la salud del océano significa reducir nuestra carga de contaminación y proteger los sistemas naturales que tan diligentemente trabajan para mantenerlo limpio. Si los océanos son los pulmones azules de la Tierra, los bosques son, sin duda, sus pulmones verdes. Majestuosos y serenos, los árboles son mucho más que simples elementos del paisaje. Son fábricas vivientes de aire puro, filtros naturales de contaminantes y anclas que protegen la vitalidad del suelo. Su trabajo de limpieza es constante, silencioso y absolutamente esencial para la vida en la Tierra. El proceso más conocido y quizás el más vital que realizan los árboles es la fotosíntesis. Utilizando la energía de la luz solar, los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. A través de una serie de reacciones químicas complejas, convierten el dióxido de carbono y el agua en glucosa, su alimento, y liberan oxígeno como subproducto. Cada hoja de un árbol es una pequeña central eléctrica de fotosíntesis. Un solo árbol maduro puede absorber hasta 22 kilogramos de dióxido de carbono al año y liberar suficiente oxígeno para mantener a 2 personas durante ese mismo lapso de tiempo. A escala global, los bosques del mundo son sumideros de carbono masivos, desempeñando un papel insustituible en la regulación del clima de la Tierra. Pero la limpieza del aire por parte de los árboles va más allá del dióxido de carbono. Sus hojas, ramas y cortezas actúan como un filtro gigante que atrapa una gran variedad de contaminantes del aire. Las partículas finas como el polvo, el hollín y el polen, que pueden ser perjudiciales para la salud respiratoria humana, se adhieren a la superficie de las hojas y la corteza. La lluvia posteriormente lava estas partículas y las lleva al suelo, eliminándolas efectivamente del aire que respiramos. Además de las partículas, los árboles también pueden absorber gases contaminantes como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, que son subproductos de la quema de combustibles fósiles. Los estomas, los pequeños poros en las hojas a través de los cuales los árboles respiran, pueden absorber estos gases y metabolizarlos en compuestos menos dañinos. Los estudios han demostrado que los árboles en las zonas urbanas pueden reducir significativamente la concentración de contaminantes del aire,
mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El trabajo de limpieza de los árboles no se limita a la atmósfera, se extiende profundamente en el suelo. A través de un proceso llamado fitorremediación, los árboles y otras plantas pueden limpiar suelos y aguas subterráneas contaminados. Sus raíces actúan como un sistema de filtración natural, absorbiendo agua y nutrientes del suelo. En este proceso, también pueden absorber una variedad de contaminantes, incluyendo metales pesados, como plomo, cadmio y mercurio, pesticidas y solventes. Una vez dentro del árbol, los contaminantes pueden ser almacenados en las raíces, los tallos o las hojas, un proceso conocido como fitoacumulación, o pueden ser transformados en sustancias menos tóxicas a través del metabolismo del árbol, llamado fitotransformación. Algunas plantas incluso pueden liberar enzimas a través de sus raíces, que descomponen los contaminantes en el suelo circundante. La fitorremediación es una tecnología de limpieza verde, de bajo costo y estéticamente agradable, que se utiliza cada vez más para restaurar sitios contaminados. Las extensas redes de raíces de los árboles actúan como un ancla para el suelo, manteniéndolo en su lugar y previniendo la erosión causada por el viento y el agua. La erosión del suelo es un problema grave que puede llevar a la desertificación, la pérdida de tierras de cultivo fértiles y la sedimentación de los cursos de agua. Cuando llueve, la copa de los árboles intercepta una cantidad significativa de agua, reduciendo la fuerza con la que la lluvia golpea el suelo. El agua que llega al suelo es absorbida por la capa de hojarasca y las raíces, recargando los acuíferos subterráneos en lugar de escurrirse por la superficie y arrastrar consigo el valioso suelo superficial. Al proteger el suelo, los árboles aseguran la base para ecosistemas saludables y una agricultura productiva. Los árboles son verdaderos ingenieros de ecosistemas. Su presencia crea un ambiente más limpio, saludable y estable. Plantar un árbol es una de las acciones más directas y efectivas que podemos tomar para ayudar al planeta en su monumental tarea de autolimpieza. Bajo nuestros pies, en la oscuridad del suelo del bosque y en la materia en descomposición, existe un reino de organismos a menudo pasado por alto pero de una importancia ecológica monumental: los hongos. Lejos de ser meras curiosidades que brotan después de la lluvia, los hongos son los principales recicladores de la naturaleza, los maestros de la descomposición que aseguran que la vida pueda continuar a partir de la muerte. Sin ellos, el planeta estaría literalmente sepultado bajo una montaña de materia orgánica muerta. La función de limpieza más crítica de los hongos es la descomposición. Son uno de los pocos organismos en la Tierra capaces de descomponer la lignina y la celulosa, los componentes estructurales duros y complejos de la madera y la materia vegetal. A través de la secreción de potentes enzimas extracelulares, los hongos descomponen la materia orgánica muerta, ya sean árboles caídos, hojas secas o animales muertos. Este proceso de descomposición no es solo una limpieza en el sentido de eliminar los desechos, es un acto fundamental de reciclaje. Al descomponer la materia orgánica, los hongos liberan los nutrientes esenciales que estaban atrapados en ella, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y otros minerales. Estos nutrientes son devueltos al suelo en una forma que puede ser absorbida por las plantas vivas, cerrando así el ciclo de nutrientes y permitiendo que el ecosistema se sostenga a sí mismo. Sin los hongos, estos nutrientes permanecerían bloqueados, y los bosques y otros ecosistemas se marchitarían por falta de nutrientes. Una de las asociaciones más fascinantes y beneficiosas en el mundo natural es la simbiosis entre los hongos y las raíces de las plantas, conocida como micorriza.
Más del 90% de las plantas en la Tierra forman esta relación. El hongo forma una vasta red de filamentos microscópicos llamados hifas, que se extienden mucho más allá del alcance de las raíces de la planta. Esta red de micorrizas no solo nutre a las plantas, sino que también contribuye a la limpieza del suelo. Las hifas pueden ayudar a estabilizar el suelo, previniendo la erosión. La notable capacidad de los hongos para descomponer compuestos complejos ha llevado al desarrollo de una tecnología innovadora llamada micorremediación. Este es el uso de hongos para degradar o absorber contaminantes ambientales. Algunas especies de hongos pueden descomponer una sorprendente variedad de contaminantes, incluyendo hidrocarburos, como el petróleo y el diésel, pesticidas e incluso materiales sintéticos como los plásticos. Las mismas enzimas que usan para descomponer la lignina pueden romper los enlaces químicos de estos contaminantes, transformándolos en sustancias menos tóxicas o inofensivas. La micorremediación es un campo de investigación prometedor, que aprovecha el poder de la bioquímica natural de los hongos para resolver algunos de nuestros problemas de contaminación más difíciles. Si bien a menudo pensamos en los hongos parásitos como algo negativo, desde la perspectiva del ecosistema, también juegan un papel de limpieza. Al atacar a los árboles viejos, débiles o enfermos, los hongos parásitos ayudan a acelerar su muerte y descomposición, abriendo espacio y liberando recursos para que crezcan nuevas plantas más sanas. Actúan como un sistema de control de calidad natural, asegurando que el bosque se mantenga vibrante y resiliente. El reino de los hongos son un medio entre complejidad y la interconexión de la vida en la Tierra. A través de su trabajo incansable y a menudo invisible, los hongos aseguran que el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento continúe, manteniendo los ecosistemas limpios, saludables y productivos. En la gran red de la vida, la muerte es una parte inevitable del ciclo. Pero, ¿qué sucede con los cuerpos de los animales que mueren? Si no se eliminaran de manera eficiente, los paisajes se llenarían de cadáveres en descomposición, convirtiéndose en focos de enfermedades. Aquí es donde entra en juego un grupo de animales a menudo difamados pero ecológicamente vitales, los carroñeros. Liderados por los buitres, este equipo de saneamiento de la naturaleza realiza un servicio de limpieza rápido, eficiente y crucial para la salud de los ecosistemas. Los buitres son los carroñeros por excelencia. Han evolucionado para ser increíblemente eficientes en la localización y el consumo de cadáveres. Con su aguda vista, pueden detectar un animal muerto desde grandes alturas. A menudo, el descenso de un buitre alerta a otros en kilómetros a la redonda, y en poco tiempo, una multitud de buitres puede congregarse para limpiar un cadáver. Su biología está perfectamente adaptada para su dieta. Tienen cabezas y cuellos sin plumas, lo que les ayuda a mantenerse limpios mientras se alimentan dentro de un cadáver. Pero su adaptación más notable es su sistema digestivo. El ácido estomacal de un buitre es excepcionalmente corrosivo, con un pH cercano a 1, prácticamente igual que el agua de una batería de carro. Este ambiente extremadamente ácido les permite digerir la carne en descomposición y, lo que es más importante, destruir patógenos peligrosos que podrían ser letales para otros animales. Al consumir un cadáver, los buitres eliminan bacterias como las que causan el botulismo, el cólera y el anthrax. Actúan como un callejón sin salida para las enfermedades,
evitando que se propaguen a través del ecosistema y lleguen al ganado o a los humanos. Son, literalmente, el sistema inmunológico del paisaje. Aunque los buitres son los más icónicos, no están solos en este trabajo. Una gran variedad de animales participa en el proceso de limpieza. Por ejemplo, mamíferos como hienas, chacales, coyotes y zorros son carroñeros eficientes que utilizan su agudo sentido del olfato para localizar cadáveres. Sus poderosas mandíbulas pueden romper huesos, asegurando que se aproveche cada parte del animal muerto. Además de los buitres, los cuervos, algunas águilas y halcones también se alimentan de carroña. Y no podemos olvidar al cóndor de los Andes, que ayuda a mantener sanos los ecosistemas de alta montaña. Una vez que los carroñeros más grandes han terminado, los insectos toman el relevo. Los escarabajos enterradores, las moscas de la carne y sus larvas, consumen los restos de tejido blando, mientras que otros escarabajos se especializan en la piel y el pelo. Y en los ecosistemas acuáticos, crustáceos como los cangrejos y las langostas, así como varios peces, actúan como carroñeros, limpiando el fondo de los ríos, lagos y océanos de organismos muertos. La velocidad a la que los carroñeros eliminan un cadáver es crucial. Un animal muerto puede contaminar las fuentes de agua cercanas y convertirse en un caldo de cultivo para moscas que pueden transmitir enfermedades. Los carroñeros nos recuerdan que en la naturaleza nada se desperdicia. Transforman la muerte en vida, reciclando nutrientes y manteniendo los ecosistemas limpios y seguros. Son una parte esencial de la maquinaria autolimpiante de la Tierra. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de la asombrosa y compleja maquinaria de autolimpieza de nuestro planeta. Hemos visto cómo la gran cinta transportadora oceánica purifica las profundidades marinas, cómo los árboles actúan como filtros gigantes para nuestro aire y suelo, y cómo el reino oculto de los hongos recicla la esencia misma de la vida. Hemos aprendido que cada gota de lluvia es una ducha para la atmósfera, que legiones de bacterias trabajan incansablemente para purificar nuestras aguas, y que los carroñeros son los guardianes sanitarios de los ecosistemas. Esta no es una colección de procesos aislados, sino una sinfonía intrincadamente tejida. La lluvia que limpia el aire entrega agua a los árboles, cuyas raíces, en simbiosis con los hongos, filtran esa agua mientras anclan el suelo. Los nutrientes liberados por los hongos alimentan al fitoplancton en el océano, que a su vez limpia la atmósfera y el agua. Es un sistema de controles y equilibrios, de ciclos y retroalimentaciones, que ha sido perfeccionado a lo largo de eones. Comprender estos mecanismos nos llena de asombro ante la resiliencia y la sabiduría inherente de la Tierra. Sin embargo, también debe servir como un llamado a la humildad y a la acción. La capacidad de autolimpieza de nuestro planeta, aunque poderosa, no es infinita. En muchos frentes, nuestras actividades están abrumando estos sistemas naturales. La contaminación por plásticos ahoga nuestros océanos a un ritmo más rápido de lo que pueden procesarlo. Las emisiones de gases de efecto invernadero superan la capacidad de los bosques y los océanos para absorberlos. Los productos químicos sintéticos que introducimos en el medio ambiente a menudo no tienen un análogo natural y, por lo tanto, no hay bacterias u hongos que hayan evolucionado para descomponerlos. El desafío de nuestra era es aprender a vivir en asociación con los sistemas de limpieza de la Tierra, en lugar de oponernos a ellos. Esto significa reducir nuestra producción de desechos en la fuente, hacer la transición a una economía circular donde los materiales se reutilizan en lugar de desecharse. Proteger y restaurar los ecosistemas vitales como los bosques, los humedales y los arrecifes de coral, y desarrollar tecnologías que imiten y apoyen los procesos de limpieza de la naturaleza. La Tierra es nuestro único hogar,
un sistema vivo y autorregulado de una belleza y complejidad impresionantes. Al comprender y apreciar su notable capacidad para limpiarse y renovarse a sí misma, podemos tomar decisiones más informadas y conscientes para asegurar que esta increíble maquinaria planetaria pueda continuar funcionando para las generaciones venideras. La limpieza del planeta no es solo asunto de la Tierra, es también nuestra responsabilidad compartida.